Hola, hola, bienvenidos a este canal que se llama Foilet, donde te doy ideas de accesorios y te los enseño a hacer paso a paso. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por estos lados. Hoy te traigo esta idea de pulsera elaborada con fimos o también conocidos como pucas. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y estar súper pendiente ya que cada semana subo nuevos videos. No siendo más, empecemos. Yo voy a usar una hebra de hilo chino de 50 centímetros. Si tú prefieres, puedes usar 2 hebras de hilo para que te quede la pulsera con el hilo doble. Lo primero que voy a hacer es quemar ambas puntas y afilarlas para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Este corazón de acrílico va a ir en el centro de la pulsera. Este separador dorado lo voy a insertar a un lado del corazón. Para este diseño voy a usar discos de fimo o arcilla polimérica de 6 milímetros. Aquí te los enseño, vienen de muchos más colores, sin embargo yo elegí en una paleta de colores en las que está en un tono verde menta, un rosa salmón, un gris en tono claro, blanco y unos discos que vienen con varios colores. Habiendo elegido ya los colores que quiero para la pulsera, voy a empezar a insertar cada uno de los discos combinando entre sí. Aquí puedes ver el orden en que voy a insertar cada color para que veas cómo va quedando. Los accesorios con fimo cada vez toman más fuerza y vienen en una gran variedad de colores que si estás emprendiendo en bisutería es una excelente opción para vender, ya que vas a poder sacar mucha variedad de diseños, además de que gustan muchísimo a los clientes. Como puedes ver, en esta otra parte ya incluí el tono rosa. Voy a insertar también este separador que es como en una forma de cubo. Y ahora para esta parte de la pulsera voy a insertar los fimos en color blanco. Y ahora para terminar ya esta parte de la pulsera inserto también este balín. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo en el mismo orden hacia el otro lado de la pulsera. Y aquí ya terminé de insertar todas las cuentas. Ahora puedes apreciar mucho mejor ya el diseño y la combinación de los colores entre sí. Ahora voy a hacer un nudo sencillo a cada extremo de donde terminan las cuentas. Como puedes ver, el largo total de las cuentas ya insertadas es de más o menos 13.5 centímetros, tú lo puedes ajustar a tus propias medidas. Ahora voy a insertar en cada uno de los extremos de la pulsera un balín y luego voy a hacer un nudo franciscano para darle un acabado más bonito. Dejando más o menos una medida de 8 centímetros, voy a tomar un trozo de pitillo o también puede ser un trozo de palito de bombón y voy a empezar a enrollar el hilo hacia donde tengo la parte de la pulsera, dando alrededor de 4 a 5 vueltas completas. Cuando haya terminado de darlas, voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar por el interior del pitillo. Luego lo voy a ir retirando y después voy a alar los hilos entre sí para ajustar el nudo. Voy a cortar el hilo excedente y luego lo voy a quemar y lo voy a pegar sobre el mismo nudo. Este mismo procedimiento que acabo de hacer lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera. Para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo tipo barril. Voy a tomar los hilos y los voy a entrelazar entre sí. Luego voy a tomar una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, le voy a doblar una de sus puntas dejando una parte más larga que la otra y la voy a unir a los hilos de la pulsera.
Voy a tomar el hilo más largo y lo voy a empezar a enrollar hacia la dirección donde tengo la especie de argollita que se formó al momento de doblar el hilo. Voy a dar alrededor de 5 o 6 vueltas completas. Cuando termine de dar las vueltas completas, voy a insertar la hebra de hilo que me queda por dentro de la argollita que se había formado y luego voy a empezar a alar poco a poco los hilos de ambos lados. Verifico que el nudo no haya quedado demasiado ajustado alando ambos extremos de la pulsera. Voy a cortar los hilos excedentes y a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y listo el nudo corredizo. Aquí puedes apreciar mucho mejor la pulsera y la combinación de los colores. Y también quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en las redes sociales y en Telegram. En la parte de abajo en la caja de información te dejo los links. Por allá te voy a estar esperando. Y por supuesto que le des un like a este video. Por aquí te comparto otras ideas para que continúes aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.